es descubierta para poder probarla y enseñarla. ¿Ok? Y en ese momento, uno de los puntos más críticos que surgen ahí es que previo a ese siglo, el XIX y final del siglo XVIII, por mucho tiempo se había mantenido que la Biblia era una verdad absoluta. ¿Ok? Que realmente lo que la iglesia tradicionalmente, históricamente había enseñado era una verdad absoluta. Sin embargo, este surgimiento crítico de pensar del momento de la filosofía, y aquí vemos un reflejo cómo es que nuestra cultura realmente influye mucho en nuestro contexto, y no tan solo eso, pero reta a la iglesia a salir de su zona de confort y proveer respuestas. Lo que surge en este momento, chicos, es que los críticos, uno de los puntos o una de las cosas que miraron o tornaron su mirada fue la Biblia. ¿Ok? Entonces empezaron a desmenuzarla, empezaron a criticarla. Por mucho tiempo, un ejemplo, por mucho tiempo la iglesia históricamente había afirmado y creído que Moisés había escrito el Pentateuco, por ejemplo, los 5 libros del Génesis, los primeros 5 libros, la Torá, como le dicen, ¿no? Sin embargo, los críticos cuando empezaron a estudiar desde ese punto de vista, porque querían probar, ¿no? Empezaron a darse cuenta, a ver, espérame, ¿cómo que Moisés escribió el Pentateuco si Moisés mismo narra su muerte? ¿Sí? ¿Cómo es que en Génesis se menciona tal ciudad, pero realmente se sabe que esa ciudad históricamente y arqueológicamente surge hasta el siglo X? Entonces empiezan a despedazar, a desmenuzar. ¿Por qué? Porque lo que la cultura, la filosofía moderna, lo que enseñaba era que tú tenías que poder probar para poder enseñar. Pero en ese desenfreno se fue un extremo. ¿Por qué? Porque lo que trae el modernismo se puede decir que es una crítica muy dura en contra de la iglesia. En contra y reta a muchas de las cosas que la iglesia había mantenido como verdades absolutas hace ese tiempo. Solamente usé ese ejemplo, pero hay muchos ejemplos, pero por tiempo no puedo cubrirlo. Ahora, la nueva definición de hoy en día, ya para la década del año 50, 60, empieza a haber un cierto tipo, vemos el movimiento hippie, ¿verdad? Empieza a surgir un cambio cultural donde empiezan a hablar, o sea, como que el amor, paz, llevémoslas más suave, no seamos tan críticos. Empieza a surgir desde ahí, los sociólogos y críticos dicen que desde ahí empieza a haber un cambio en la cultura, ¿no? Empieza a haber algo que se está cocinando, que eventualmente lo vemos un poco más visible hoy en día. ¿Por qué? Porque surge una nueva definición de la verdad. La verdad es creada, es la definición de hoy en día. Y se convierte simple y sencillamente, pues, en diferencias de opiniones. Entonces, la verdad anteriormente tenía que ser descubierta para ser probada y enseñada. Pero hoy en día la nueva definición de la verdad es creada y se convierte ahora sí que en diferencias de opinión, ¿no? Entonces, ese aspecto es algo que reta mucho a ustedes como líderes juveniles. Porque ustedes se van a subir a sus púlpitos a predicar y a enseñar una verdad absoluta que la iglesia desde su comienzo ha predicado y ha creído. Pero sin embargo, la filosofía del momento dice que no hay una verdad absoluta. Que realmente lo que tú estás diciendo solamente es parte de una verdad, de un conjunto de verdades. Y eso es un reto para ustedes, para nosotros, para la iglesia es un reto. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Good. Ok, muy bien. Así que, además de eso, el relativismo moral. Y eso lo vemos muy marcadamente. O sea, si te funciona, si te sientes bien, hazlo. No hay ningún problema. Hazlo. Tú decides. Me recuerda cuando pienso en esto, no sé por qué se me viene, I forgot his name. El pastor de la iglesia grande que está en Houston. Joel Austin, right?
porque ves que el mensaje que siempre hablan es descubre el campeón que tienes en ti, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea algo negativo, no estoy diciendo ni bueno ni malo, me lo reservo el comentario, ¿verdad? Pero el relativismo moral, pues habla solamente de eso. Tú decides si te funciona, si te sientes bien, hazlo. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no existe. No hay. Así que, analizando estos elementos que brevemente he mencionado, realmente hoy más que nunca, debemos ayudar a los jóvenes, sus jóvenes, a tomar decisiones basadas en un fundamento sólido. Es muy importante porque ellos salen a sus escuelas, salen a donde tienen que ir y el mensaje es tolerancia, el mensaje es que la verdad es relativa, se pudiera decir. ¿Qué decir del relativismo moral? Hay un desenfreno y un índice muy alto de jóvenes, inclusive líderes de la iglesia, que ven pornografía. Hay un índice muy alto, se pudiera decir, de muchos desenfrenos sexuales, de muchas situaciones que surgen, y muchos de estos porcentajes se ven dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque el relativismo moral dice, haz lo que tú quieras, haz lo que te haga sentir mejor. ¿Y qué creen? Ese es el mensaje de afuera mientras ustedes en sus iglesias, en sus púlpitos, predican vivir una vida de santidad. Entonces, son retos que sin duda alguna están muy vigentes hoy en día en nuestro contexto, en nuestro día de hoy. Tenemos que ayudarlos a tomar decisiones, como mencioné, basadas en un fundamento sólido. Y ese fundamento sólido, chicos, no son realmente sus padres, tampoco es la sociedad, tampoco es el gobierno, tampoco son los sentimientos, ¿verdad? Realmente la verdad absoluta, sabemos muy bien, como bien mencionabas hace un rato, domingo, ¿no? Es realmente basada o centrada en lo que dice la palabra, en eso. Con eso no estoy diciendo que los padres no tengan mucha influencia en sus hijos para algo, definitivamente estoy de acuerdo, pero un fundamento sólido tendría que ser algo que se apegue a la verdad absoluta de la palabra, ¿no? ¿Qué características tiene la verdad absoluta? Bueno, es universal, es una verdad para todos, es objetiva, ¿no? Tiene que originarse afuera de mí, pero tiene que ser constante porque nunca cambia. Y por eso la palabra de Dios lo dice muy claro, ¿no? Que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, de los siglos. Entonces, y existe un solo ser con esas tres características, ¿no? Universal, objetiva y constante. Y un solo ser con esas tres características, un Dios que es universal, que ofrece una verdad para todos, un Dios que es objetivo, que se origina fuera de mí, ¿no? Un Dios que es constante. Sabemos que esas tres características solamente Dios las puede ofrecer, o son características que definen a Dios como tal. Y esta verdad, la forma en que comunicamos esta verdad es el reto de ustedes como jóvenes, como líderes pastorales juveniles. Ese es el reto. ¿Cómo yo comunico en un contexto posmodernista esta verdad? Y se pudiera decir que esta verdad la podemos comunicar a nuestros jóvenes a través de un amor incondicional. Como líder juvenil me di cuenta que mis jóvenes iban a estar, y lo sabemos, yo sé que ustedes lo saben porque son buenos líderes juveniles, lo sé. Me di cuenta que mis jóvenes eran más propensos vivieron como dije mis jóvenes, o sea, siempre como que si fuéramos dueños, ¿verdad? Los jóvenes, bueno, sí, mis jóvenes, los que fueron mis jóvenes. Cada vez que hablo, cuando digo los que fueron mis jóvenes, me siento vieja. Chicos, cumplo 30 años este año, ¿eh? Si saben de algún chico, déjenme saberlo. ¿Saben? Me llaman, me avisan. Una broma para que se rían, ¿ok? All right.
Pero esta verdad debe ser comunicada a nuestros jóvenes a través de un amor incondicional. Si tus chicos saben que tú los amas, a mí te lo digo, lo he visto, they're gonna go an extra mile for you. Van a ir una extra milla. Extra milla. Además de eso, pues el afecto que tengamos hacia ellos, la afirmación y la accesibilidad. Si somos accesibles a ellos, ellos van a saber que van a poder encontrar en nosotros una persona cuando ellos necesiten un consejo. Entonces, viendo un poquito este primer punto, me gustaría, realmente el posmodernismo, pudiéramos hablar mucho más de ello, pero solamente escogí estos elementos que particularmente pienso que son de un reto para la pastoral juvenil. Me gustaría darles unos minutos para escuchar algún comentario que tengan al respecto o algo que quisieran agregar. Josué, yes. Can I do it in English and then you translate? That's fine. Old school. That's fine. Well, what's interesting about postmodernism, Lo que es interesante del postmodernismo, right? That if you look a little deeper to it, there's a level of hypocrisy to it. si tú miras un poco más profundo, hay un nivel de hipocresía. Why? Because postmodern offers the idea that everything is relative, everything's acceptable. Porque el postmodernismo ofrece que todo está bien, todo es aceptable, todo está tranquilo. But the issue is if everything's acceptable, then nothing is acceptable. Pero si el problema es que todo se acepta, entonces nada se acepta. So through postmodernism, if you really look at it, there's a secret attack against community. Si tú miras a través del postmodernismo, hay un ataque a la comunidad. Because we have everyone, all the youth turning into their own ways, trying to make their own paths, and then it actually goes against community in reality if you really look deeper into it. Porque eso ofrece que los jóvenes quieran tomar sus propios caminos donde ellos quieren ir, y eso va en contra de lo que es una comunidad. What am I saying? Que es lo que estoy I diciendo. love how you started out speaking of culture. Me encanta como comenzaste a hablar de la cultura. I think a lot of youth leaders where they fall short. Yo creo que donde algunos de los líderes de jóvenes caen corto, We're meant to be more than just event planners. estamos supuestos a ser mucho más de simplemente planificadores de planes, Sorry, de eventos. we have kids, so forgive us. But I think we have to be culture creators. Pero yo creo que tenemos que ser productores de cultura, Culture creators. que creemos cultura. I have a definition here from one of my professors, and I'm going to read it. He said that culture is the human endeavor. Culture es La cultura. la cultura, Es un acto humano es un acto humano of taking what God has given us de tomar lo que Dios nos ha dado and creating something out of it. y creando algo de eso. We know that youth, especially adolescents, struggle with the deal or the issue of identity. Sabemos que los jóvenes, aún en su momento más joven, tienen problemas con su identidad. So what we have to do, in my opinion, Lo que nosotros debemos de hacer, en mi opinión, yes, it's great to organize events and everything. That's great. That's fine. sí es bueno organizar eventos y eso es todo bueno, But we need to be creating Christian culture pero tenemos que crear una cultura cristiana, because youth will follow the culture. porque los jóvenes van a seguir la cultura. And the reason why many youth rather follow culture outside of church Y la razón por la cual los jóvenes prefieren seguir la cultura fuera de la iglesia, because they have yet to find something in you or something within your ministry that they can identify with. porque no han podido encontrar algo en ti o en tu ministerio la cual ellos se puedan identificar. No, I know that might sound harsh, and I Yo don't mean sé it que that a way. veces eso se puede escuchar un poco fuerte y You no know, es mi intención, And I'm not trying to offend y anybody. no I'm just quiero ofender a nadie, speaking from our own experience. pero hablando de nuestras experiencias, If you can create a culture si tú puedes crear una cultura based off of the truth of Jesus Christ, basada en la verdad de Jesucristo, which is absolute truth, que es una verdad absoluta, and you can create something for the youth to identify with, y tú puedes crear algo en lo cual los jóvenes se pueden identificar con, they will follow. ellos van a seguir. And what do they identify with? ¿Y con qué ellos se identifican? Just like she was mentioned already, Como la maestra estaba mencionando, with love, con amor, with love. con amor. I'm done. Thank you. Gracias, Josué. Y Griselis, for translating. Yo pienso en ese punto y quiero comentar algo, o al menos antes de que siga, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Alguien tiene un comentario? ¿No? Ok.
Una de las palabras que para mí considero que son importantes, y se me vino a la mente ahorita que lo mencionaste, Josué, es el sentido de pertenencia. Está comprobadísimo, y realmente pienso mucho en Primera de Pedro, cuando pienso en esto se me viene a la mente. Quiero hablar rapidito. Primera de Pedro realmente se escribe, tiene un mensaje sobre el sufrimiento, o sea, realmente es una carta muy pastoral de un líder, de un pastor, Pedro, que escribe a su comunidad que está pasando ciertos problemas. Entonces, es interesante ver cómo es que en el contexto en el que se da esto, o en el que se escribe Primera de Pedro, es un contexto, se pudiera decir, donde la iglesia primitiva está en un proceso, como dicen los sociólogos, de self-definition, de definición personal. Y está establecido, por ejemplo, cuando en el comienzo de la iglesia primitiva, nunca fue la intención de dividirse del judaísmo, lo sabemos, ¿verdad? Eventualmente se divide porque se dieron cuenta que ambos no eran compatibles en su predicación. Porque por un lado teníamos el cristianismo, ¿verdad? Que estaba comenzando y empezó a predicar de que el Mesías había llegado, cosa que los judíos puristas no estaban de acuerdo. Empezaron en sus prácticas, en sus reuniones, a pedir que la gente se bautizara, a pedir que tomaran la cena o tuvieran esas comidas de comunidad. Y empezaron, eventualmente eso forza una división de estos dos grupos. Entonces, la iglesia primitiva en su comienzo como tal, pasó en un momento muy difícil porque nosotros ahora tenemos verdades absolutas. Es decir, nosotros sabemos quién Jesús es, tenemos ciertos aspectos doctrinarios claros, pero la iglesia primitiva no gozó o no tuvo esa ventaja. La iglesia tuvo que forjarse y bregar con ciertos problemas internos y externos que surgieron, que la movieron a tener esa self-definition. Los sociólogos, ¿cómo definen la self-definition? ¿Cómo definen la definición personal? Y ellos dicen lo siguiente. Dice, el self-definition, dice, cuando tú ves, por ejemplo, cuando tú ves a una iglesia, cuando tú ves a una escuela, por ejemplo, en este caso, cuando tú ves la iglesia pentecostal, cuando tú comparas con una iglesia metodista, dice, cada uno de estos grupos tiene un set de creencias, tiene unas creencias que las afirman. Y para que los que están afuera de este grupo puedan entrar a este mismo, tienen que validar o aceptar las verdades que este grupo afirma. Sin embargo, la iglesia primitiva, en su comienzo, tenía algunas verdades absolutas, pero no tenía todas las respuestas. Las respuestas ella las fue encontrando conforme fue pasando el tiempo y conforme fue decir, pasando por problemas. Y en el contexto de Primera de Pedro, realmente en el tiempo en que la iglesia surgió y en este tiempo, se pudiera decir que la iglesia misma no era bien vista particularmente por el Imperio Romano donde ella se desarrolló. Particularmente porque la iglesia siempre de su comienzo apeló y predicó a un monoteísmo, ¿no? Y cuando el imperio empieza a pedir que empiece a adorar a otros dioses, cuando el imperio empieza a decir que tienen que adorar a las imágenes, pero no tan solo eso, en Primera de Pedro, algo que se me viene a la mente es el factor de que una de las cosas que surgieron es que muchos dentro de la comunidad se cree particularmente que empezaron en ese grupo, empezaron a tener tan marcadas sus líneas que inclusive algunos se alejaban de sus familias, se alejaban de sus padres, inclusive se argumentan que algunas quizás querían dejar a sus esposos y por eso Pedro les dice, mujeres, sean sumisas con sus esposos, amen a sus esposas. El punto de esto es que realmente lo que Pedro hace en su carta como un buen pastor, entendiendo el contexto de sufrimiento, de ostracismo que estaba pasando la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando familiares de personas cristianos que se convertían, empezaron a ver que se rompían los lazos entre ellos como familia, pues empezaban a quejar. O sea, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué no me quieres hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué, como decimos los mexicanos, por qué no me pelas? ¿Por qué no me haces caso? ¿No?
Entonces, surge este problema en la comunidad de Pedro y cuando empiezan a causar, a verse este problema, se empiezan a quejar las familias de los que se empezaron a convertir y se empezaron a separarse un poco de ellos y se empiezan a quejar ante los gobernantes. Entonces, surge un cierto tipo de rechazo ante la situación de cómo se estaba manejando dentro de la comunidad a la cual Pedro escribe. Entonces, Pedro por eso les escribe para darles unas ordenanzas, para darles un cierto tipo de guianza y para decirles, saben que tranquilos, no se preocupen, si Cristo sufrió, ustedes tienen que sufrir, pero también le da se puede decir, un consejo muy pastoral diciéndoles, saben que pues no, pórtense bien, lleven una vida ética, vivan una vida bien para que los que estén de afuera puedan ver que lo que ellos están diciendo a ustedes no es cierto. Y Pedro lo que hace es, empieza a utilizar para levantarles el ánimo porque como estaban sufriendo y realmente lo que Pedro tenía miedo es que muchos, al ver este sufrimiento, que de por sí lo tenían fuera de la comunidad, se fueran y se alejaran de Jesús. Entonces, por eso Pedro muy inteligentemente les habla muy bonito.